Arratsaldeon, muy buenas tardes, bienvenidos a Vizcaya en Pleno. En este espacio les vamos a dar cuenta de las decisiones que se toman en el Parlamento vizcaíno, lo que es lo mismo, las Juntas Generales de Vizcaya. Se reúnen en el Pleno ordinario una vez al mes. También está el Pleno de Control al Gobierno, en el que los diputados responden a las cuestiones demandadas por los partidos que representan, que están en este órgano legislativo. Hay un tercer órgano, más informativo, que se llaman las comisiones. Y aquí vamos a hacer nuestra primera parada, porque ayer se celebró la Comisión Institucional de Transparencia de Buen Gobierno, con la presencia del diputado general de Vizcaya, Unai Rementeria. Ayer se celebraba esta comisión, pero ayer, como recuerdan, también tuvo lugar la invasión de Rusia a Ucrania. Y por aquí queremos empezar haciendo referencia a las declaraciones del diputado general, que dijo que esta invasión va a tener los efectos económicos en Vizcaya, sí o sí. Nos hemos encontrado con una guerra que va a tener incidencia sí o sí en nuestras cuentas. Y no puede ser que cada coyuntura haga que nosotros modifiquemos rápidamente los tipos impositivos, las figuras tributarias, porque no, es que eso no da la necesaria regularidad a la Administración pública para poder afrontar, como digo, estas transiciones. En una pregunta yo trasladé que se haría la reforma tributaria cuando toque. Y sí, es un espacio temporal indefinido. Pero lo cierto es que, y creo que el portavoz socialista ya lo ha manifestado, necesitamos hacer un análisis de las diferentes figuras tributarias en cuanto a las modificaciones sustanciales que se produjeron en el año 2014 y una pequeña más que se produjo sobre todo en el impuesto de sociedades del 2018, y tenemos que saber cómo en un año sin tantas coyunturas, cómo se han producido esas modificaciones para poder afrontar, en su caso, el análisis de las figuras tributarias en concreto. Y eso se tiene que hacer. Y en estos momentos estamos con la maquinaria, pues haciendo análisis. Y cuando toque, me refería a que primero habrá que hacer ese análisis de cómo funcionan las figuras tributarias en año sin coyunturas de pandemia, en año normalizado, por decirlo de alguna manera, y afrontar esas necesarias o no modificaciones. Porque insisto que en una situación normalizada, esta es la recaudación que nos ha dado las figuras tributarias con los tipos impositivos que tenemos en estos momentos. Y es una recaudación importante, importante. Yo digo que es una recaudación importante que nos va a dar cobertura para afrontar las transiciones en los próximos años. Y si se tiene que hacer alguna modificación, se tendrá que hacer. Se hará analizando, sabiendo con insistencia, con consistencia cuál es cada figura tributaria y dónde se tiene que modificar. El diputado general de Vizcaya acudía precisamente a esta comisión para dar cuenta de la recaudación en Vizcaya en el año 2021, una información obtenida tras la celebración del Consejo Vasco de Finanzas, una recaudación récord cifrada en 8.136 millones de euros. Y en esa recaudación, esa liquidación que hacemos, tenemos que tener en cuenta la aportación general que toma como base la recaudación de los 3 territorios históricos, las haciendas de los 3 territorios históricos en ámbito de tributos concertados. Esos datos los tenéis en la pantalla. Destaco, como no, la parte del territorio histórico de Vizcaya, que se recaudó en el año 2021 8.136 millones de euros. Ahí lo tenéis. Con 136.752. Un 14,2% más que lo recaudado en el año 2020, esto es 1.014.080.712 más que en el año 2020. Esta significativa subida es por motivo de la recuperación de la actividad económica, aun cuando todavía nos encontrábamos, lógicamente, años 2021 finales con esa plena pandemia, pero sí se advertía esa recuperación durante el ejercicio 2021. Araba ha recaudado, como pueden ver, 294 millones de euros más que el año 20, Guipúzcoa recaudó 705,2 millones más que el año 20 y el total de recaudación en la Comunidad Autónoma de Euskadi asciende a esos 15.963,2 millones de euros, un 14,4% más que el año 2020. Se ha recaudado 48,4 millones de euros más que el año 20,
pero el año 19 ingresamos 119 millones más que el año 21. Por tanto, todavía queda margen de recuperación en este impuesto. Es precisamente en la cuota diferencial donde la recuperación es más atenuada, con 11,8 millones más que el año 20 en el 21. La cuota diferencial, como saben, es el importe que recaudan las empresas por su declaración de impuestos anual. El resto de impuestos, bueno, en el impuesto de patrimonio se han recaudado 81,1 millones, en sucesiones y donaciones 89,8. Si vamos a la imposición indirecta, el IVA de gestión propia, se ha recaudado 536,9 millones más que el año 20, casi 200 millones más que el año 2019, que es antes de la pandemia. De este importe ha sido objeto de reparto a las dos haciendas un importe de 863 millones, 230 millones más que el año anterior. En toda la imposición indirecta, destaca que tanto en recaudación en IVA como en impuestos especiales hemos repartido en su totalidad 1.486,4 millones de euros que se han ingresado en el territorio histórico de Vizcaya, en la hacienda vizcaína, con respecto a los otros dos territorios históricos. De ellos, 1.119,9 millones han ido a Guipúzcoa, un 39,7 superior al año 20, y 363,4 millones a Araba, un 5,2 más que el año 20. Ahora iríamos al cuarto punto, que es la liquidación del Fondo General de Ajuste. Este fondo, como saben, limita las diferencias entre la recaudación y la aportación que realiza cada territorio. Esto se hace para evitar las grandes diferencias que existen entre la capacidad recaudatoria que tiene cada uno de los territorios y la obligación que tiene en base a ese coeficiente horizontal asignado. Este año, siendo el límite siempre del 1% de los recursos a distribuir, el fondo del 21, el fondo que se liquida, se dota con 80,65 millones de euros. Por tanto, no llega a ese 1%. No llega al 1%. La posición de Vizcaya en ese fondo de 80,65 es de aportante por su coeficiente horizontal correspondiente de 12,15 millones. A Guipúzcoa le toca aportar 8,1, a Araba 3,9 y el resto, en ese coeficiente vertical de 70,04, lo pone el Gobierno vasco por 56,59 millones de euros. Obviamente no ha sido necesario, bueno, lo que sí digo es que todo ese fondo se lo lleva, en este caso, el territorio histórico de Álava, por sus cálculos en cuanto a no llegar a ese coeficiente de recaudación. Insisto que obviamente no llegando a ese 1% no ha sido necesario activar el otro fondo que se aprobó en el año 2019, que luego ya en esta ley nueva forma parte de lo que es la propia ley, y no se tuvo que incorporar ninguna necesidad extra respecto a ese fondo. Ahora sí, nos ocupamos del pleno ordinario, destacamos de la celebración del mismo la petición que hace las Juntas Generales de Vizcaya a la Diputación para introducir cambios que mejoren la gestión y el control en las residencias. El pleno ordinario de las Juntas Generales de Vizcaya ha votado a favor de introducir cambios en la gestión y control de las residencias de este territorio. Algunas de las modificaciones guardan relación con las recomendaciones que hacía el Ararteko en su informe sobre el impacto del COVID-19 en los centros de mayores durante 2020. En base al nuevo texto, las Juntas Generales de Vizcaya instan a la Diputación a avanzar en la publicación e información sobre los centros residenciales en base al trabajo de los servicios de inspección, así como en la información sobre las personas residentes. Además, le piden al Ejecutivo Foral elaborar un test diagnóstico con indicadores que permita cuantificar el avance en la atención tras la puesta en marcha de las nuevas unidades convivenciales de 25 residentes y también promover unas jornadas científicas que impulsen mejoras en los cuidados. En el acuerdo se establecen deberes para el Gobierno vasco, como el establecimiento de un ratio para cada una de las pequeñas residencias de este nuevo modelo de cuidados y planes de contingencia frente a agentes infecciosos y comunes y frente al COVID-19. Proponemos instar a la Diputación Foral de Vizcaya a avanzar en la publicación de información sobre centros residenciales y a elaborar un test diagnóstico que permita cuantificar los avances de modelos convivenciales en los términos y con las herramientas que establece el Decreto 119/2021.
y a promover con el Comité de Ética de Intervención Social de Vizcaya unas jornadas para definir los instrumentos que es preciso impulsar para mejorar los cuidados en las residencias desde un punto de vista ético. Proponemos también instar al Gobierno vasco a que en el proceso de revisión del Decreto 126/2019 ya iniciado valore el establecimiento de la ratio por unidad convivencial y la inclusión de planes de contingencia frente a infecciones comunes y COVID-19 como documentación obligatoria. En definitiva, proponemos avanzar en la búsqueda de una atención de calidad, centrada en cada persona, su dignidad y sus derechos, y en seguir impulsando la adecuación de la residencia, sea cual sea su titularidad y su forma de gestión, a un nuevo modelo. Es un camino sin retorno, y así lo demuestran las diferentes acciones e iniciativas que se están implementando en los diferentes niveles de administración e instituciones, en Diputación Foral, el Gobierno vasco y también el Gobierno de España. Pero queda mucho por hacer. La mejor manera es ir todos juntos, con acuerdos, ya que todos estamos en lo mismo. Dado pasos importantes y avances en la transformación de las residencias hacia la organización en unidades convivenciales de pequeño tamaño, materializado ya en la normativa que recogemos en nuestra enmienda, el ya conocido Decreto Foral 119/2021, en la propia concertación y en una labor de acompañamiento continuado a los centros residenciales para transitar hacia ese modelo que va más allá de lo puramente arquitectónico. Avanzar en la publicación e información con elementos concretos, comunes a todos los centros de carácter agregado, nos permitirá seguir mejorando los sistemas de información en el ámbito de los servicios sociales y su interoperabilidad. El artículo 4 y 5 del decreto foral citado, por el que se regula la articulación de las unidades convivenciales, recoge el autodiagnóstico o autoevaluación de la organización y unidad de convivencia y autoriza a la propia Diputación a hacer un seguimiento acerca del grado de cumplimiento de las previsiones recogidas en el propio decreto. Es en este marco donde instamos a elaborar un test diagnóstico con indicadores que permitan cuantificar el avance de la atención que permitirá recabar los informes de seguimiento y control. Entendemos que es muy relevante el informe que ha hecho el Ararteko. Es verdad que en unos determinados meses, en una situación ciertamente muy complicada, y yo creo que sí que da muchos botones de muestra acerca de cosas que todavía quedan por mejorar dentro de nuestro sistema. A ver, ha podido analizar algunas cuestiones, como dice el propio informe, y señalar qué es aquello que se puede mejorar. Hay otras, como hemos comentado, pues, por ejemplo, como el tema de los ratios de personal, que no contaba con documentación y, por lo tanto, no han podido ser analizados, ¿no? Pero sí que creemos que esta tabla donde se habla de factores que se asocian o no a un mayor riesgo de infección, pues nos puede dar algunos apuntes acerca de cuestiones que deben ser tratadas para poder mejorar en todos los déficits que se han podido ver a lo largo de la pandemia, ¿no? Eta gaurko akordioak onak dira, baina ez da nahikoa. Oso kontuan izan behar dugu zein testuingurutan gauden, nondik gatozen eta non gauden gaur. COVID-19aren krisiak bi gauza utzi ditu agerian. Bizitza bera dela krisian dagoena eta bizitza guztion artean zaindu behar dugula. Hala ere, krisi hau COVID-19aren pandemiaren aurrekoa da. Martxoaren 8 hurbiltzen ari gara, eta gogoratu behar dugu mugimendu feministak urteak daramatzala esaten, eta berriro ziurrenik gogoratuko digu 8an ere zainketen krisi batean murgilduta gaudela, ez? Koronavirusarekin argi geratu da jokoan dagoena bizitza bera dela. Eta lehen ikusizina zena argitara atera da, hau da, zaintza lanak. Azken batean lan horiek ahalbidetzen dute bizitzari eustea. Y haciendo referencia a que hoy vayamos a votar todos una vez más algo, de acuerdo, creemos que una moción de este tipo, que está basada en un estudio de la Defensoría del Pueblo, evidentemente no podía ser un espacio para marcar o para insertar nuestros programas políticos, ¿no? Creo que planteamientos maximalistas de estos no ayudan para nada al diálogo y menos aún a la hora de llegar a acuerdos. Yo creo que a alguien que lea el recorrido, ¿no?, de esta moción derivada sabrá perfectamente a lo que Elkarrekin Vizcaya ha renunciado en esta transaccional, pero por otro lado y de manera simultánea queda claro qué es lo que los partidos que sustentan al Gobierno foral reconocen al firmar esta transaccional. En cualquier caso, un compromiso siempre es también una renuncia mutua, y creo que este es un acuerdo modesto,
pero que trata sobre temas significativos. En el Pleno se ha debatido además otra moción y una enmienda transaccional presentada por Euskal Herria Bildu, nacionalistas vascos y socialistas vascos, que finalizaba con otra aprobación: realizar un análisis del gasto de personal que dedica cada centro para conocer si este es inferior al promedio, conocer las causas y, en su caso, establecer medidas correctoras. También se pide otro análisis de las cuentas anuales de cada residencia para evitar riesgos de cara a la atención de calidad. La Diputación va a controlar que el gasto de personal no esté por debajo de la media. La Diputación va a analizar las cuentas anuales presentadas por las empresas gestoras de residencias de cara a identificar elementos que puedan señalar riesgos para la atención de la calidad de las personas residentes. Y 3, se insta al Gobierno vasco a tener en cuenta los informes sobre el tiempo de cuidado que necesitan las personas residentes en el proceso de revisión del decreto sobre centros residenciales, en los que se fijarán las ratios de atención. Nos alegra saber que esta enmienda transaccional va a ser aceptada por los proponentes de la iniciativa, y nos alegra especialmente a los socialistas vascos, porque consideramos que ya ha llegado el momento de que cada institución, en su responsabilidad y ámbito de competencia, asuma con seriedad su cometido, su papel, y que concitemos los acuerdos necesarios para que todos, de la mano, vayamos tras un mismo objetivo: lograr un mejor servicio en calidad asistencial, en condiciones laborales dignas para quienes en él desarrollan su quehacer, y que los servicios sociales dejen de ser un ámbito propicio para la mera especulación financiera. Queremos los mejores servicios sociales, los más completos, los de mayor calidad, pero fundamentalmente queremos que todas las personas que en Vizcaya requieran de los servicios públicos lo hagan sabiendo que los recursos que pone nuestra Diputación Foral aporta tienen muy presentes la calidad de vida y la justicia social. Guretzat lehentasuna eta helburua argi dago: egoiliarren zaintza bermatzea eta kalitatezko tratu, arreta eta zerbitzua emotea. Behin da berriz esan dodan lez. Eta holan eta horregaitik, heltzen gara erdibidekoaren 3. puntura. Non esaten dugun, Bizkaiko Batzar Nagusiak Aldundiari eskatzen deutziela urteko kontuak aztertu dagiezala, egoiliarren arretaren kalitatearekiko arriskua erakutsi daikien elementuak identifikatzeko. Segure adinekoen zaintza bermatzea eta kalitatezko arreta emotea helburu esese, abiapuntu be badalako guretzat. Eta seguru nago hemen gagozan guztiontzat be alaxe izango dela. Horren adierazgarri garbia da, esaterako, Bizkaiko Foru Aldundiak dagoeneko aurkeztu dauen eta danok ezetuten dugun iraupen luzeko zainketetan transiziorako sustatzeko plana. Creemos que estamos ante un tema fundamental, la calidad asistencial en los centros de mayores en nuestro territorio histórico. Sí quisiera, no voy a leer la transacción porque ya se ha leído 3 veces, pero sí quisiera poner el acento en algo que se acaba de comentar o que se ha comentado en las intervenciones anteriores: se invierte mucho dinero público, se invierte suficiente dinero público. Oigan, no, yo creo que la reflexión debe ser si estamos invirtiendo el necesario dinero público, porque esto es una prioridad o debe ser una prioridad para cualquier gobierno, para cualquier administración y para cualquier sociedad, o desde luego así lo entendemos desde el Grupo Popular. Creemos que es necesario seguir mejorando la calidad asistencial, eso es fundamental. Creemos que también, y así se está reclamando, habrá que hacer también, o serán necesarias, mejorar los ratios que están establecidos por parte del Gobierno vasco. Creemos, ya por principios, ¿no?, que es una reclamación legítima, sí que es verdad que de mínimos, pero totalmente razonable, y que debería servir como punto de partida para una línea de trabajo en la que se ha de profundizar, consideramos, ¿no? No solo por principios, como he dicho antes, ¿no?, sino teniendo en cuenta un poco el contexto en el que nos encontramos. Al fin y al cabo, como ya se ha comentado, venimos de la semana pasada de una huelga de trabajadoras en las residencias. Entonces, por un lado, se proponía un estudio de un cálculo asociado, teniendo en cuenta, ¿no?, el tiempo de atención y atendiendo al perfil de los diferentes usuarios de las residencias, y por el otro lado tenían la cuestión de control propiamente dicha de este indicador, ¿no? La aprobación de ambas cuestiones ha concitado la unanimidad de la Cámara vizcaína, lo que supone
profundizar en el nuevo modelo de cuidados que la Diputación quiere implantar en Vizcaya. Dentro de este nuevo marco de cuidados está el programa Respiro. En el pleno de control al Gobierno, el diputado de Acción Social, Sergio Murillo, informaba que durante los últimos 6 meses del año se ha facilitado este programa Respiro a 221 personas. 221 personas han sido ya beneficiarias de este descanso de 15 días en Vizcaya, mediante la prestación vinculada al servicio para el respiro, reconocida en el Estatuto de las Personas Cuidadoras de esta Diputación Foral de Vizcaya. Son 10 veces más que en el primer semestre del 2021. Lo apuntaba en una comparecencia previa aquí. Vemos que con la remisión del efecto de la pandemia en las residencias, vemos un despegue de esos respiros que diseñamos en el año 2019 y que, por fin, pueden tener su despliegue en un contexto algo más normalizado en Vizcaya. 10 veces más que en el primer semestre del 2021 son los respiros a los que disfrutan las personas cuidadoras, y esperamos que esa progresión exponencial tenga su evolución. Pero el Estatuto de las Personas Cuidadoras trajo más respiros. De hecho, 1.300 personas hoy disfrutan de la compatibilidad de la prestación económica por cuidados en el entorno familiar y el centro de atención diurna, sea en ocupacional o sea en centro de día. Eso también es una función de respiro. 1.300 personas desde ese día. Tampoco creo que esté generalizado en otros ámbitos donde tienen ustedes responsabilidades, pero nosotros a lo nuestro, porque hay más, porque otras acciones que tienen funciones de respiro, como Saintxascola, que también tienen un respiro para cuando las personas cuidadoras van a formación, como la modalidad de centros de día, que ya no reservamos, sino que es una modalidad de centros de día, la de los fines de semana y entre semana, para que las personas cuidadoras y las personas en situación de dependencia puedan elegir entre la modalidad de atención diurna de lunes a viernes o la modalidad de fin de semana. Así lo dice el decreto regulador de la Diputación Foral de Vizcaya. Tampoco conozco muchos lugares donde haya estas dos modalidades para promover la compatibilización y, por tanto, el respiro para las personas cuidadoras de personas en situación de dependencia. Y claro, con esto solo puedo decir que seguimos haciendo, pero no hemos hecho. Sabemos que estos respiros de 15 días son fácilmente desarrollables para las personas mayores en situación de dependencia. Para las personas con discapacidad hemos incrementado un 33% en el último año, 2021. En el 2021 hemos incrementado un 32,5% el número de plazas reservadas, es así, para respiros de personas con discapacidad. 10 en Mundaka para personas con discapacidad intelectual y 3 en Santurtzi para personas con enfermedad mental. Además, una modalidad, la de personas con enfermedad mental, que no existía en Vizcaya y ahora está disponible para las personas cuidadoras y las personas en situación de dependencia con enfermedad mental. A 15 días por persona son 1.300 posibilidades, 1.300 respiros de 15 días para personas. Egiten, seguimos haciendo. El programa Respiro está especialmente dedicado a los cuidadores, que normalmente son los familiares de las personas mayores o personas enfermas. Nos vamos ahora a la comisión informativa también de Acción Social que ha tenido lugar este mes, donde también se ha hablado de las residencias. Y en concreto el diputado Sergio Murillo anunciaba el cierre de una residencia de Baracaldo por incumplimiento grave. Ya saben, se han aumentado los controles, las inspecciones, como les comentábamos en esta decisión que se adoptaba en el Pleno ordinario. Consecuencia de estas inspecciones está la detección de estos incumplimientos graves en la residencia de Baracaldo, que cerrará sus puertas de forma temporal el próximo 3 de marzo. Pero no es la única, porque otra residencia de Baracaldo también ha sido cerrada por la Diputación por los mismos incumplimientos graves. Algunas de esas vulneraciones de 2021 se refieren, como es lógico, a la residencia Íñigo de Loyola de Baracaldo, de la cual les ofrecí cumplida cuenta el 14 de octubre en esta misma Comisión de Acción Social, en estas Juntas Generales. Aquellas actuaciones inspectoras culminaron en el cierre del centro. Hoy, fruto de nuestra labor inspectora, del control de los centros, vengo a informarles del expediente sancionador relativo a la residencia Nuestra Señora de Leire, también en Baracaldo.
Las actuaciones inspectoras iniciales, las primeras, datan del 8 de octubre, que querían comprobar una información detectada en el acta de inspección de la residencia Íñigo de Loyola sobre ausencias de personal cuidador la noche del 3 al 4 de octubre. Tienen ustedes en las respuestas escritas 2772 y 2775 de 3 y 4 de noviembre ese acta que abre la vía a lo que les voy a relatar ahora. El 18 de octubre se realiza después nueva inspección. Por tanto, 8 de octubre, el 18, nueva inspección para constatar que se ofrece una atención adecuada a los residentes y se reitera la solicitud de información a la residencia sobre profesionales del centro, titulaciones, contratos y turnos. En paralelo, abrimos otra vía y se comienzan los trámites para suspender la concertación con este centro, que culminamos el 24 de noviembre, de facto, por incumplimiento de sus obligaciones fiscales. Los hechos concretos son que el 8 de noviembre se dicta orden foral de suspensión de la concertación, con efectos 24 de noviembre. Y contactamos, por supuesto, porque detrás de todos estos expedientes sancionadores hay personas en esa residencia, contactamos con las personas que tenían plaza concertada y sus familias para, a esas 15 personas, ofrecerles una alternativa dentro del municipio de Baracaldo o donde ellos desearan, y les acompañamos en ese traslado que siempre tenemos que evitar, pero siempre por su bien, y por tanto en este caso debíamos promover ese traslado de ellos. Se trata de una situación cuyos efectos debemos valorar siempre en un proceso así y tratar de minimizar su impacto acompañándoles. Retomo aquí, por tanto, el 24 de noviembre sale de la concertación, ya no recibe financiación pública directamente la residencia, pero aún así, y esto lo he dicho muchas veces, pero aquí está la evidencia, aún así seguimos inspeccionando y seguimos teniendo una supervisión pública, una garantía pública sobre este centro, aunque no reciba financiación pública. Y el 17 de noviembre se inicia expediente sancionador con un mes de plazo para realizar las alegaciones. No realiza alegaciones el centro y se dicta propuesta de resolución de procedimiento sancionador con fecha 23 de diciembre. Y recibidas las alegaciones a esta propuesta de resolución de expediente sancionador, que son desestimadas las alegaciones, con fecha 28 de enero dictamos orden foral por la que se resuelve el procedimiento sancionador que impone la suspensión temporal del servicio por un periodo máximo de 1 año de este centro. Se concede a la entidad 30 días para no dejarla indefensa y le pedimos un cierre programado y ordenado del propio centro. Tiene en ese momento 12 personas residentes y contactamos con las personas que tienen alguna situación de dependencia reconocida por la Diputación para ofrecerles alternativas en otros centros, advirtiéndoles de que el centro deberá cesar su actividad para el 5 de marzo. Este proceso se está produciendo en este momento. Quienes no tienen un plan de traslados que nos lo hayan compartido lo están realizando en este momento y tienen plazas disponibles en el sistema público foral y estamos acompañando a las familias. El centro deberá cesar totalmente, como les anticipaba, su actividad el 5 de marzo próximo. Por primera vez en sede parlamentaria se han dado los primeros datos de lo que será el Tour de Francia del año 2023, con etapa de salida y llegada en Bilbao, etapa que tendrá lugar el próximo 1 de julio. Hemos conocido los pormenores de esta etapa y sobre todo las consecuencias económicas y sociales que va a tener que el Tour de Francia pase por Vizcaya. El 1 de julio del próximo año 23 se celebrará la gran salida del Tour en Bilbao, una etapa de 185 kilómetros que partirá del Guggenheim. Pasará por Lauquis, Sopela, San Juan de Gaztelugatxe, Guernica, Ibarranguelu, Zabaleta, Altos de Morga, Vivero y Pique, para regresar a la capital vizcaína, a Bilbao. La segunda, de 210 kilómetros, unirá Vitoria-Gasteiz con Donostia y pasará por Legutio, Altos de Udana y Astiria, Saldivia, Alto de Alquiza, Hernani, Alto de Gurutze y Jaizkibel, antes de llegar a la capital guipuzcoana. Y la tercera, entre Amorebieta y Bayona, transcurrirá por toda la costa vasca antes de entrar en el territorio francés. Por lo tanto, durante estos 3 días, Euskadi, sus capitales y pueblos serán los protagonistas del Tour de Francia, conocida como la mejor carrera del mundo. Se trata de una gran noticia para Vizcaya y para el Departamento de Promoción Económica de la Diputación,
que entre sus áreas de actuación está el impulso y desarrollo de todas las actividades que tengan relación con la promoción de Vizcaya a nivel internacional. Una gran noticia para toda Euskadi, por la que compiten año tras año otras regiones y países y que va a tener un impacto social, económico y mediático muy positivo en el territorio, tiempo antes, durante y después de su celebración. Se estima que tendrá impacto en 190 países, que lo verán por televisión, con una audiencia potencial de 3.500 millones de espectadores y espectadoras. Pero las Juntas Generales de Vizcaya no solamente acogen los plenos, se acogen a los políticos, también se hacen visitas. En este caso, recogemos la visita de una representación del Colegio de Psicólogos de Vizcaya. La presidenta de las Juntas Generales de Vizcaya, Ana Otadui, recibía en la Casa de Juntas de Gernika a una delegación del Colegio de Psicología de Vizcaya que ha estado encabezada por su decana Begoña Rueda. El Colegio Oficial de Psicología inició su actividad en el año 2001. En 2 décadas, este colegio ha sido capaz de atraer a 2.650 profesionales, el 85% de ellas mujeres. Un colectivo que ha visto incrementada su visibilidad en estos tiempos de pandemia por la especial incidencia que ha tenido en la salud mental y bienestar emocional de la ciudadanía, poniéndose así de relevancia la importancia de estos profesionales. La presidenta de las Juntas ha recorrido con las visitantes las distintas dependencias y puntos de interés de la sede oficial del Parlamento en Vizcaya, como es la Sala de la Vidriera, el Salón de Plenos o el amplio exterior ajardinado en donde emerge, junto a la tribuna juradera, el árbol de Gernika. La visita ha concluido con la firma en el libro de honor de la Casa de Juntas, tras un aurrescu y una foto de familia junto al simbólico roble. Otra de las actividades muy relacionadas con las juntas es la plantación de retoños del árbol de Gernika. Durante este mes hemos tenido 2 plantaciones. Una en Portugalete, en conmemoración del 700 aniversario de la fundación de la villa, y la otra en Zalla. La ermita de San Pedro Zariquete abriga al nuevo descendiente del árbol de Gernika, un roble de 11 años y 3 metros de altura que echa raíces desde este mes en el mismo lugar en el que tuvo lugar, allá por 1912, la primera plantación. ...110 años después de aquella primera plantación, se ha repetido el acto, esta vez con la presencia de la presidenta de las Juntas Generales de Vizcaya, Ana Otadui, y el alcalde de Zalla, Juan Raúl Quijo. La presidenta de las Juntas ha hecho entrega al alcalde de la localidad encartada del certificado de autenticidad que acredita que el ejemplar recién plantado es descendiente del árbol de Gernika. Para el alcalde de Zalla, este nuevo árbol, ha dicho, servirá para que los más jóvenes puedan conocer la historia y mantener la tradición que el árbol de Gernika representa. La verdad es que plantar un retoño en el árbol de Gernika es muy significativa por varias razones, ¿no? En primer lugar, es un recuerdo sobre todo también a una mujer, a nuestra fundadora, María Díaz de Haro. Una mujer que hace 700 años pues, le tocó fundar la villa de Portugalete, que posteriormente en 1325 le tocó fundar la villa de Lequeitio y en 1327 la villa de Ondarroa. Por tanto,
una mujer que hace 700 años tuvo una importancia vital en la historia de Vizcaya, que no lo tuvo fácil por ser mujer, que le tocó enfrentarse a muchísimos problemas y hasta cierto punto igual no poder de alguna forma reclamar sus propios derechos por ser mujer hace 700 años. Y por tanto yo creo que es un acto también en el que hay que poner en valor a nuestra fundadora, a una mujer, a María Díaz de Haro. Y ya en aquella época representantes del territorio se solían reunir en Guernica para tomar decisiones y para debatir y resolver los problemas que atañían al territorio histórico, a Vizcaya, ¿no? Es un motivo de orgullo saber que nuestros antepasados, ya en aquella época, desde la Edad Media, fueron capaces de poner en pie un sistema jurídico que garantizaba un estatus y un conjunto de libertades de las personas que solo muchísimos años más tarde consiguieron y alcanzaron en otros lugares de Europa y también del mundo. Es motivo de orgullo todo lo que acabo de decir, pero de lo que no estoy tan orgullosa es de la poca visibilización que han tenido también las que han sido las señoras de Vizcaya y que han contribuido también con su esfuerzo y con su trabajo a construir este territorio. Pero nunca es tarde si la dicha es buena. Y en efecto, yo quiero compartir con vosotros y con vosotras que en el Parlamento de Vizcaya, en el Parlamento que nos representa a todos vizcaínos y vizcaínas, estamos comprometidos y comprometidas en conseguir una igualdad real efectiva entre hombres y mujeres. De hecho, lo quiero decir hoy también, fuimos un Parlamento pionero en el año 2017 cuando aprobamos por unanimidad nuestro plan de igualdad y recientemente, otra vez por unanimidad, hemos vuelto a aprobar nuestro segundo plan de igualdad. Certificado, alcalde, que acredita que el retoño que acabamos de plantar pues, es un heredero del que está en Guernica. Y para que quede constancia, os hacemos entrega de este certificado. Pues lo pondremos aquí en el Centro Cultural Santa Clara para que lo pueda ver todo el mundo. Una nota cultural antes de despedirnos: el Museo de las Encartaciones, que es propiedad de las Juntas Generales de Vizcaya, acogerá los próximos sábados 5 y 12 de marzo un espectáculo especialmente dedicado a personas con discapacidad funcional. Se llama el programa familiar Culturem, es gratuito, eso sí, previa inscripción. Con esta nota nosotros nos despedimos. Volvemos en el mes de marzo en Vizcaya en Pleno, para informarles de los plenos ordinarios, plenos de control al gobierno, comisiones y muchas noticias más. Por ejemplo, la historia y el origen de las Juntas Generales de Vizcaya. No nos fallen, les esperamos. Eskerrik asko, agur.